días, hermanas y hermanos. Es cierto, ayer en la noche regresamos desde un pueblito que se llama Tarata, a 30 kilómetros más o menos de la ciudad de Cochabamba, en Bolivia, a 2.800 metros de altura. Ya entrando el invierno, en algunos de los días del encuentro en el auditorio la temperatura, o el termómetro más bien, marcaba 6 grados sin calefacción. Así que si usted se ha quejado alguna vez del calor, aquí en Ibagué más bien dele gracias al Señor por ese calorcito. Gracias a aquellos de ustedes que estuvieron respaldándonos con sus oraciones. 40 pastores y líderes de toda América Latina, desde Honduras hasta Chile. Nos reunimos durante toda una semana para ser ministrados en la palabra, pero para ser instruidos también acerca de cómo instruir a otros, cómo ayudar a los pastores y líderes de las iglesias en América Latina a predicar la palabra del Señor con fidelidad, con relevancia y con claridad. Esos 40 pastores y líderes allí representan a cientos y miles de pastores y de iglesias que van a ser positivamente impactados por este ministerio. Estuvo con nosotros también el director internacional de este ministerio, que ya se encuentra en más de 50 países, el hermano Paul Windsor. Viajó desde la ciudad de Bangalore en la India durante 42 horas para poder estar con nosotros durante este encuentro. Así que damos gracias al Señor por la manera en que Él está extendiendo su reino en América Latina y en el mundo a través de la predicación de la palabra, y por el hecho de que ustedes y yo podemos ser parte de este movimiento de la palabra. Yo quisiera saber en esta mañana quiénes aquí alguna vez se han quedado con los crespos hechos. ¿Vale? Bueno, uno de los recuerdos de mi adolescencia es precisamente una ocasión como esa, en la que como familia nos habíamos preparado durante días para un paseo familiar, un paseo de olla, de esos que se podían hacer en ese tiempo cuando teníamos en Ibagué, en Colombia, todavía ríos a los que uno podía ir a hacer tranquilamente sus sancochos sin preocuparse porque el agua estuviese contaminada. Y un señor había quedado de venir a recogernos en su carro. Estuvimos listos como en ningún otro día. Llegaron las 7 de la mañana, las 8, las 9, las 10. Llegó el mediodía y el hombre no llegó. No hubo paseo. Nos quedamos con los crespos hechos. ¿Cómo se siente usted cuando ha esperado con ansias que llegue ese día especial? El día de su boda, el día de su graduación, el día de la firma de la escritura de la nueva casa, y alguien viene para decirle que ese día no va a llegar. ¿Cómo se siente usted? Aparentemente así se sentían nuestros hermanos, los destinatarios de las cartas del apóstol Pedro, dispersos en el Asia Menor, en lo que hoy es Turquía, y quienes, además del sufrimiento de la persecución, tuvieron que enfrentar las herejías de falsos maestros, quienes de manera burlesca estaban poniendo en duda la segunda venida de Cristo. Ahora, ¿no es cierto, hermanos, que también a nosotros la enfermedad, el sufrimiento propio, la muerte de seres queridos, el ritmo acelerado de descomposición de esta sociedad y toda esa basura de herejías que estamos escuchando día a día, no solamente nos golpea emocionalmente, sino que ha hecho levantar en nosotros más de una vez la pregunta: ¿cuán tan cerca
está la segunda venida de Cristo? ¿No ha comenzado usted a anhelar más en este tiempo la segunda venida de Cristo? Bueno, pues la respuesta de parte de Dios a esta pregunta, ya sea motivada por la confusión producida por falsos profetas o por la presencia del dolor o de la indignación ante el actual estado de cosas, es ante la inminencia del regreso de Cristo. Recuerde su palabra. Sepa que vendrán falsos profetas. No ignore el tiempo de Dios. Viva en santidad, pero crezca en el conocimiento de Cristo. Abra su Biblia, por favor, en la segunda carta del apóstol Pedro, el capítulo 3. Segunda epístola o carta del apóstol Pedro, capítulo 3. He aquí entonces la primera invitación de parte del Señor para usted. Recuerde la palabra de Dios. Dígaselo a la persona que está ahí a su lado, para que no lo olvide. Recuerde la palabra de Dios. Acompáñeme leyendo, por favor, los versículos 1 y 2 del capítulo 3 de segunda de Pedro. Amados hermanos, amadas hermanas de la comunidad cristiana Shalom en Ibagué, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. ¿Para qué? Para que tengáis memoria. Si usted tiene un lapicero o un resaltador allí a mano, por favor subraye o resalte esas dos palabras. Tengáis memoria. Recuerde las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Y es que, hermanos, en tiempos de confusión espiritual como los que vivimos, y especialmente en asuntos relacionados con las cosas futuras, como la segunda venida de Cristo, la palabra de Dios es y debe ser la única base firme y segura de nuestra fe. Ante el surgimiento de falsos profetas y de falsos apóstoles, acuda a la palabra profética más segura. ¿Sabe cuál es esa palabra? La palabra de Dios, la Biblia. Esa palabra fue dada por los santos profetas. Esa palabra contiene los mandamientos dados por el mismo Señor Jesucristo a través de los apóstoles, tal y como fueron escritos bajo la inspiración del Espíritu Santo en la palabra de Dios. En esta misma carta, el apóstol Pedro ha relatado su experiencia de la transfiguración. Y luego de describir su experiencia en ese monte, dice: pero tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Es como si el apóstol estuviera diciendo: es cierto, yo viví esa experiencia, vi con mis propios ojos al Jesucristo transfigurado, pero por si acaso mi visión me ha fallado, hay una palabra que nunca falla, y esa es la palabra de Dios, la palabra profética más segura. ¿Sabía usted, por ejemplo, que por cada referencia a la primera venida de Cristo hay 8 referencias a la segunda venida de Cristo? 8 por 1. Así que frente a los que cuestionan la segunda venida de Cristo u otras enseñanzas de la Biblia, su actitud es recordar aquellas promesas de Dios registradas en su palabra y que Él fielmente cumplirá. Pero recordar, hermanos, no debe ser solamente un acto de la memoria, sino del corazón. Se trata de recordar la palabra de Dios, pero para creer en ella y para esperar con confianza en el cumplimiento de sus promesas, y particularmente en la segunda venida de Cristo. Así que recuerde. Pero en segundo lugar,
sepa qué cosas. Sepa que vendrán falsos profetas. Acompáñenme por favor leyendo a partir del versículo 2, el mismo capítulo 3 de Segunda de Pedro, y hasta el versículo 7. Dice, a partir del versículo 3, sabiendo primero esto. ¿Cómo comienza el versículo 3? Sabiendo, resalte o subraye esa palabra y en su Biblia. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán ¿qué? Burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, es decir, de su segunda venida? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Así que sepa que vendrán falsos profetas, como en los días del apóstol Pedro, también hoy estos falsos profetas andan según sus propias concupiscencias, no tienen temor de Dios en sus corazones, son y hacen lo que les dicta su propio corazón depravado, siguen los instintos de su naturaleza caída. Y es que si usted estudia las vidas de algunos de los falsos profetas modernos, fundadores de las sectas conocidas como José Smith con los mormones, Jim Jones, aquel hombre responsable del suicidio colectivo de cientos de personas, Sun Myung Moon, el fundador de la Iglesia de la Unificación en América, de origen coreano, David Koresh, quien protagonizó una tragedia similar a la de Jim Jones en el estado de Dallas, en los Estados Unidos, o Jesús Miranda, quien se autoproclamó el Jesús encarnado, de quien dicen que murió. No sabemos a ciencia cierta si eso fue cierto o están gestando una estrategia para seguramente decir que ha resucitado. Pero para mencionar solamente estos nombres, estos hombres no están muy lejos de la descripción que hace de ellos el apóstol Pedro en la sección que leímos, pero también en el capítulo 2 de esta misma carta. Estos hombres, al igual que la serpiente en el Edén, ponen en duda las palabras y las promesas de Dios. ¿Recuerdan ustedes la pregunta que le hizo la serpiente a Eva? ¿Cuál fue esa pregunta? ¿Con qué Dios os ha dicho? ¿Con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? De la misma manera estos falsos profetas cuestionan la palabra de Dios preguntándose ¿dónde está la promesa de su advenimiento, de su segunda venida? Usan así el principio diabólico de cuestionar la palabra de Dios, sembrando duda en la mente de las personas, aún de los creyentes. Sus palabras reflejan no solamente incredulidad, sino irrespeto a Dios y una actitud burlesca hacia la palabra de Dios. Pero hermanos, nuestra confianza, la suya y la mía, nuestra esperanza está puesta en el Dios vivo y verdadero, en ese Dios a quien adoramos esta mañana. Él es el Dios fiel que cumple siempre lo que promete. En el Antiguo Testamento, por ejemplo, Dios anunció por medio de los profetas la primera venida de Cristo. Y todas sus promesas, cerca de 300, se cumplieron al pie de la letra con la primera venida de Cristo. Así que usted y yo podemos estar absolutamente seguros de que Cristo volverá tal y como lo prometió. Pero estos falsos profetas, además, ignoran voluntariamente. No es que tengan falta de conocimiento, porque de paso, hermanos, no es el mucho conocimiento lo que hace sabia a una persona,
La Biblia dice que el principio de la sabiduría es que el temor de Jehová. Hoy tenemos cientos de sabios según el mundo, pero que son ignorantes en cuanto a las cosas espirituales. Son, por así decirlo, tontos instruidos. Y muchos de ellos son como esos burladores del tiempo del apóstol Pedro en contra de quienes nos advierte la palabra de Dios. Y el apóstol Pedro entra entonces en una especie de controversia con ellos. Y ellos se creían muy sabios. El apóstol entonces les demuestra que no son más que una partida de ignorantes. Estos dicen, por ejemplo, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Cuando, como diríamos el buen colombiano, hasta un ciego puede ver que la única constante es el cambio. Para dar solamente un ejemplo, las células de nuestro cuerpo se están renovando cada segundo. Así que biológicamente, por ejemplo, usted no es la misma persona que entró. Cuando usted salga de aquí, ya sus células se habrán renovado. Espero que espiritualmente sea lo mismo. Que cuando usted salga de aquí sea diferente, salga animado por la esperanza de la segunda venida de Cristo. El mundo en el que vivió el apóstol Pedro, por ejemplo, era completamente distinto al mundo de Abraham y al mundo en el que vivimos ahora. Así que el problema de estos falsos profetas, maestros y apóstoles es que han decidido voluntariamente ignorar estas verdades. Y no hay peor ciego que el que no quiere ver. Pero de la misma manera, estas personas quieren desconocer y negar que los cielos y la tierra fueron hechos por la poderosa palabra de Dios. La Biblia dice en el primer versículo de la Biblia, Génesis 1:1, en el principio, ¿qué hizo Dios? Creó Dios los cielos y la tierra. Hermanos, el mundo y lo que existe en él no es fruto de la evolución, no es fruto de la casualidad, como estos burlones quieren hacerlo creer. Es fruto de la palabra creadora de Dios. Estos burladores desconocen también que la humanidad de los tiempos de Noé fue juzgada por Dios por medio de un diluvio debido a sus pecados. Y uno de esos pecados fue precisamente su incredulidad. No creyeron el mensaje de Dios por labios de Noé. Pero como si fuera poco, la ignorancia de estos hombres es una ignorancia profética. Prefieren ignorar que Dios no solamente creó el universo por su palabra, sino que también lo sustenta con su palabra, y que según su palabra ha designado un día en que juzgará a la creación contaminada por el pecado, como lo hizo en el tiempo de Noé. Pero juzgará también y condenará a todos los que rechazaron la salvación ofrecida en la persona del Señor Jesucristo. Ignorantes. Por eso, en contraste con estos burladores, falsos maestros, profetas y apóstoles, usted no ignore, dígaselo al hermano que tiene ahí a su lado, hermano, no ignore el tiempo de Dios. Versículo 8 hasta el versículo 10. Mas, oh amados, amados hermanos, amadas hermanas de la comunidad cristiana Shalom en Ibagué, ¿qué sigue a continuación? No ignoréis esto, subraye o resalte allí en su Biblia. No ignoréis esto, que para con el Señor un día es como ¿cuántos años? Y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es como paciente. ¿Ha sido el Señor paciente con usted? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Versículo 10, léalo conmigo, por favor. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche,
en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Hermanos, el tiempo de Dios es diferente al nuestro, porque Dios es eterno. Él no tuvo principio ni tendrá fin. Él no piensa ni actúa en términos de horas, de días o de años como nosotros. Para Él el tiempo es un eterno presente. Por eso la Biblia dice que para Dios un día puede ser como 1000 años y 1000 años como un día. Al terminar su revelación al apóstol Juan en la isla de Patmos, el Señor Jesucristo le dijo: ciertamente vengo en breve. Ya han pasado más de 1900 años. Pero es como si el Señor hubiera dicho: vuelvo pasado mañana. Porque para Él un día son como 1000 años y 1000 años como un día. De lo que usted puede estar absolutamente seguro, hermano, es que Dios es puntual. La Biblia dice que el Señor no retarda su promesa. Él no llega antes, pero no llega tampoco después. Él llega a tiempo, pero escuche, en su tiempo, que muchas veces no es el nuestro. El Señor cumple lo que promete, pero lo cumple en su tiempo. Así que no es que Dios sea impuntual. Ustedes y yo somos impuntuales, ¿cierto? Pero Él no lo es. Lo que pasa es que Dios es paciente para con nosotros, y el propósito de su paciencia es la salvación de la humanidad. Ese ha sido su propósito eterno. Tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. La Biblia dice que Dios es lento ¿para qué? Y grande en misericordia. Así que si usted ha estado esperando una respuesta del Señor a sus oraciones, por días, por meses, aún por años, no se desespere. En el tiempo de Él, Él la cumplirá, porque Él es puntual. Si Jesucristo no ha regresado todavía, hermanos, es porque Dios está dándonos oportunidad. Dios está dándoles la oportunidad quizá a muchos aquí para que se arrepientan de sus pecados, a otros para que reciban a Jesucristo como su Señor y su Salvador. Gracias a Dios que nos está dando esa oportunidad, se la está dando a usted, a su familia, a sus amigos, para que ese día no les sorprenda para condenación. Pero, dice la Biblia, pero luego de que el propósito divino se haya cumplido, entonces el día del Señor vendrá. Y la Biblia usa en este mismo capítulo 3 expresiones para referirse a ese mismo evento: el día del Señor, el día del juicio y el día de Dios. El día del Señor, el día del juicio y el día de Dios se refieren a la misma cosa. Hablan de ese periodo de tiempo en el cual Dios juzgará y condenará a todos aquellos que rechazaron a Jesucristo y su obra en la cruz. Ese periodo comenzará con la segunda venida de Cristo. Y la segunda venida de Cristo será, dice, sorpresiva. Él vendrá como ¿qué? Como ladrón en la noche. Algunos de ustedes les han visitado los ladrones en casas. Generalmente vienen en la noche, ¿cierto? Y vienen con invitación. No necesitan. Ellos no dejan notas un día o una semana antes. Vamos a pasar por sus cositas a las 2 de la mañana. Llegan por sorpresa. Bueno, la Biblia dice que así será la segunda venida de Cristo. ¿Cuántos aquí saben que la segunda venida de Cristo está cerca? Las señales que la anuncian están a la vista de todos. Sin embargo, el Señor Jesucristo dijo que ni Él ni los ángeles del cielo saben
ni el día, ni la hora en que Él habrá de volver a la tierra. ¿Quién es el único que lo sabe? Solamente Dios, el Padre. De lo que sí podemos estar seguros es que el Señor Jesucristo vendrá en el día y en la hora señalados por la Trinidad en el calendario divino para que ese evento se cumpla. Y en ese día, en el día del Señor, dice la Biblia que la creación será sometida a juicio. ¿En qué consistirá ese juicio? La Biblia dice que los cielos y la tierra serán pasados por fuego, serán quemados. Y aunque algunos comentaristas bíblicos piensan que el fuego mencionado aquí es simplemente símbolo del juicio de Dios, este y otros pasajes parecen indicar que ese fuego será real y literal. Fíjense conmigo, por ejemplo, en el contraste que hace el apóstol Pedro en los versículos 6 y 7 entre el juicio de Dios sobre el mundo de Noé y el juicio de Dios sobre los cielos y la tierra que existen ahora. Versículo 6 dice: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado ¿en qué? Agua. Versículo 7: pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra, guardados para el ¿qué? El fuego en el día del juicio. ¿Recuerdan ustedes la promesa que le hizo Dios a Noé luego del diluvio? ¿Qué le prometió Dios a Noé? Que nunca más volvería a destruir la tierra con agua. Entonces es apenas natural pensar que si Dios no va a destruir la tierra con agua, lo hará con el otro elemento natural capaz de cumplir con la misma función. ¿Cuál es ese elemento? El fuego. El fuego. Ahora, hermanos, la buena nueva es que luego de ese juicio ardiente habrá un mundo nuevo. La Biblia dice: pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Después de que estos cielos y esta tierra que existen ahora hayan sido purificados por el fuego, entonces veremos cielos nuevos y tierra nueva. Allí el Rey será el sol de justicia y sus moradores seremos aquellos que hemos sido justificados por su sangre. La semana pasada estuvimos celebrando una fecha que debiera ser más importante aún de lo que lo es, y particularmente para los creyentes del mundo. ¿Alguien recuerda que se celebró el 5 de junio? El Día Mundial del Medio Ambiente. ¿Será que a Dios le interesa el medio ambiente? ¿Debe interesarnos a nosotros? Claro que sí. Bueno, pues en la celebración de un día más, del Día Internacional del Medio Ambiente, ¿no les parece una promesa esperanzadora esta, hermanos, que acabamos de leer? Quizás el pecado de la humanidad en contra de la creación la ha llevado ya a un punto de no retorno. Y así lo están reconociendo ya algunos científicos, frente al calentamiento global y todos los efectos que estamos viendo de la contaminación del planeta. Quizá ya no haya un punto de retorno, pero así como el antídoto de la muerte es la resurrección, los cielos nuevos y la tierra nueva serán la provisión de Dios para una tierra que ya no tiene remedio. Cielos nuevos y tierra nueva. Frente entonces a estas promesas que el Señor cumplirá fielmente, he aquí dos consejos imperativos de parte del Señor para usted y para mí. El primero de ellos es: viva en santidad. Viva en santidad. Recuérdeselo también a la persona que tiene a su lado, por favor. Y escuche bien la declaración del versículo 11. Escuche bien. Puesto que todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Todo lo que hay en los actuales cielos y tierra han de ser ¿qué? Deshechas. ¿Cómo no debéis vosotros
esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios. En contraste con la conducta desenfrenada de los falsos profetas y de sus seguidores, en tiempos de una creciente corrupción moral como la que estamos viendo, la santidad es y debe ser una de las marcas si usted es un verdadero discípulo de Cristo. Una de las razones por las cuales las obras de este mundo serán deshechas es precisamente porque han sido contaminadas por el pecado. Este hecho entonces debe movernos a vivir vidas santas, vidas libres de idolatría. La única persona que debe ocupar el trono de su vida es Dios, no otra persona u otra cosa. Vidas libres de inmoralidad, de pecados, de hábitos, y libre de mundanalidad, de toda amistad con el mundo, con este sistema espiritual y moral alejado de Dios. Pero como la santidad no es algo que viene en la sangre, tenemos que buscarla, tenemos que procurarla y hacerlo con toda solicitud, máxime cuando sabemos que la segunda venida del Señor está cerca. Por eso la Biblia insiste: por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Si el Señor Jesucristo regresara en este momento, lo hallaría a usted en esa condición, irreprensible, sin mancha y en paz. O más bien, si tuviera la oportunidad, tendría usted que decirle al Señor: Señor, espéreme un ratito, me pongo en paz contigo, conmigo mismo y con las personas a quienes les debo perdón u otras cosas. La Biblia nos dice que habrá esa segunda oportunidad. Por eso nos advierte para estar en buenas condiciones para cuando ese día llegue. Si usted toma la decisión hoy, la decisión radical de vivir esa clase de vida que agrada a Dios, que le prepara para recibirle en cualquier momento, quiero decirle que usted tiene todos los recursos que necesita para lograrlo. Tiene al Espíritu Santo, que es espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Tiene la palabra de Dios como su norma de fe y conducta, esa palabra que le produce fe para creer. Y tiene todavía a su disposición la sangre de Cristo, que todavía hoy es eficaz para limpiarle de todo pecado. Así que tome hoy esa decisión. Y esa decisión implica cuidarse del error de los falsos profetas y maestros. Así que vosotros, oh amados, sabiéndolo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos, caigáis de vuestra firmeza. El propósito de esta advertencia de la palabra del Señor, hermanos, es precisamente que estemos alerta y guardia en contra de todo aquello que corrompa la sana enseñanza de la palabra de Dios. Porque algunos de estos falsos profetas y maestros y sus enseñanzas, que son tan atrayentes, terminan por arrastrar a aquellos que se consideran aún firmes en la fe. Ya a través del apóstol Pablo, el Señor nos ha advertido: el que piensa estar firme, mire que no caiga, porque corremos el riesgo de ser arrastrados. Pero finalmente, el segundo consejo imperativo de parte del Señor para usted está en el último versículo de la carta, versículo 18. Léalo conmigo, por favor. Antes bien, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Y en otras palabras, para estar preparados para la segunda venida de Cristo, lo cual implica
resistir a los falsos profetas y sus enseñanzas. Usted no necesita ser experto en ellos y en sus doctrinas. Usted necesita ser experto en Cristo. En Cristo. De ahí la exhortación a crecer en la gracia y el conocimiento ¿de quién? De nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la mejor manera de prepararnos para el día del Señor. Crecer en nuestro conocimiento, no acerca de Él, sino en nuestro conocimiento de Él, por medio de la oración, por medio del estudio de su palabra, pues la Biblia es la que da testimonio de Cristo, por medio de una vida de comunión con Él, a través de la santidad y del testimonio cristiano. Paulo Freire, un educador de origen brasileño, no sé si en respuesta a un mensaje como este, escribió el siguiente poema que se llama Canción Obvia. Elegí la sombra de este árbol para descansar de lo mucho que haré mientras te espero. Quien espera en la pura espera vive un tiempo de espera vana. Por eso, mientras te espero, trabajaré los campos y conversaré con los hombres. Mi cuerpo sudará quemado por el sol, mis manos se llenarán de callos, mis pies aprenderán el misterio de los caminos, mis oídos oirán más, mis ojos verán lo que antes no vieron, mientras te espero. No te esperaré en la pura espera, porque mi tiempo de espera es un tiempo de qué hacer. Desconfiaré de aquellos que vendrán a decirme en voz baja y cautelosa: es peligroso hacerlo, es peligroso hablar, es peligroso caminar, es peligroso esperar como tú esperas, porque esos espantan la alegría de tu llegada. Desconfiaré también de aquellos que vendrán a decirme con palabras fáciles que ya has llegado, porque al anunciarte ingenuamente, más bien te denuncian. Estaré preparando tu llegada. Como el jardinero prepara el jardín para la rosa que se abrirá en primavera. Estaré preparando tu llegada, como el jardinero prepara el jardín para la rosa que se abrirá en primavera. ¿Cómo estás tú preparando la segunda venida de Cristo? ¿Cómo estás preparándote para ese día? Puedes decir en este día, como el compositor de aquel himno: yo solo espero ese día, yo solo espero ese día, porque esa es la invitación de parte del Señor para cada uno de nosotros, que esperemos con anhelo ferviente ese día. Yo le invito a que en su lugar usted reflexione por un momento en la invitación que el Señor nos ha hecho en esta mañana a recordar su palabra, especialmente cuando nuestra fe es cuestionada o es puesta a prueba, a saber que la presencia de falsos maestros, profetas y apóstoles ya había sido anunciada. Hemos de estar preparados para eso, pero a no ignorar que el tiempo del Señor es diferente al nuestro, que Él cumplirá su palabra, pero lo hará en su tiempo. Y entonces a vivir en santidad y a crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, en preparación para ese día. Mientras usted escucha la letra, la melodía de este himno, responda a la invitación de parte del Señor. Yo solo espero ese
soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces allí triunfantes victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni trabajos para mí. Por los redimidos al Cordero alabaré. Con los redimidos al Cordero alabaré. Si ustedes quieren seguir más ese es su anhelo y su esperanza también con nosotros. Yo solo espero ese día, que sea de corazón. Ese día puede ser hoy. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Yo solo espero ese día cuando Cristo volverá. Afán y todo trabajo para mí terminará. Cuando Cristo venga a su reino me llevará. Cuando Cristo venga a su reino me llevará. Ya no me importa que el mundo me desprecie por doquier. Ya no soy más de este mundo, soy del reino celestial. Yo solo espero ese día cuando me levantaré de la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. De la tumba fría con un cuerpo ya inmortal. Entonces allí triunfante y victorioso estaré. A mi Señor Jesucristo cara a cara le veré. Allí no habrá más tristezas ni trabajos para mí. Por los redimidos al Cordero alabaré. Por los redimidos al Cordero alabaré. Para que así sea, usted necesita vivir en santidad. Quiero dar unos minutos para que en esta mañana, si usted no puede decir de corazón, Señor Jesucristo, estoy listo, si vienes en este momento, esa será una realidad de mi vida. ¿Qué le impide estar listo? Hoy usted tiene la oportunidad de arreglar lo que necesita en su vida, para que ese día no le sorprenda ingratamente. A los amigos que nos están acompañando, yo quiero pedirles que vengan rápidamente aquí adelante, porque lo primero que ustedes tienen que hacer para prepararse para ese día es recibir a Jesucristo como el Señor y el Salvador de su vida. Vengan rápidamente.
Los amigos que hoy nos están acompañando, yo quiero guiarles en una oración de fe, por medio de la cual ustedes van a invitar a Jesucristo a entrar a su corazón, a ser el Señor y el Salvador de su vida. Solamente así estarán listos para cuando Él venga por segunda vez. Él tiene que venir primero a su corazón y constituirse en el Señor y en el Salvador de su vida. Usted, mientras tanto, ahí en su lugar, hermano, como acabo de decirle, tome las decisiones que necesita tomar para estar en paz con el Señor y listo para cuando Él venga, para que, como cantábamos, usted pueda también decirlo de todo corazón: estaré triunfante en su presencia, celebrando su salvación, su obra en mí. Si hay alguien más, alguna amiga, amigo que está en este lugar por primera vez, venga adelante, mientras usted allí en su lugar se ocupa de usted y del Señor. ¿Está bien? Quiero saludarles nuevamente, felicitarles por la decisión que han tomado de estar aquí, pero por la decisión que van a tomar a continuación. Es la de abrir su corazón a Cristo y de recibirle como el Señor y el Salvador de su vida. Si esa es la decisión de su corazón, yo les pido que cierren sus ojos y hagan conmigo esta oración. De todo corazón, digan conmigo: Señor Jesucristo, hoy yo reconozco que soy pecador y que te necesito. Por eso te abro mi corazón y te invito para que entres a morar en él como el Salvador y el Señor de mi vida. Te pido que perdones mis pecados, que transformes mi vida, que me ayudes a vivir en santidad y a crecer en el conocimiento tuyo. Así estaré preparado para cuando ese día llegue. Amén. Padre nuestro, gracias por tu obra en la vida de cada uno de los aquí presentes, Señor. Ilumina tu palabra por el Espíritu Santo que ahora mora en su corazón. Tómales de su mano derecha, guíales en tu camino, cumple tu propósito en ellos. Lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén. Amén. Felicitaciones por la decisión de ustedes.